Muchas gracias al comité por dejarnos presentar nuestra comunicación, nuestro trabajo. Bien, como saben los presentes, un reservorio subcutáneo es un dispositivo de acceso venoso utilizado en pacientes que necesitan, por su patología, un acceso venoso con frecuencia. En esos últimos años, la experiencia del paciente se ha convertido en un elemento clave para consolidar una atención centrada en él. Nos permite entender puntos positivos y necesidades no cubiertas con el objetivo de co-crear soluciones para una atención sanitaria enfermera. Por lo tanto, el objetivo será evaluar la experiencia del paciente en la colocación del reservorio subcutáneo en un área de radiología vascular intervencionista. Realizamos un estudio descriptivo mixto, de tipo cualitativo y cuantitativo, con entrevistas semiestructuradas y, para ampliar un poquito más la información, unas encuestas de tipo Likert. En cuanto a la elección de la muestra, se realizó con un muestreo no probabilístico por conveniencia, donde se obtuvieron 12 entrevistas y 138 encuestas en pacientes que se le colocó este reservorio subcutáneo entre 2020 y 2023 en el Hospital Clínico de Barcelona. Cabe destacar que estas entrevistas y encuestas fueron validadas y analizadas por el Servicio de Experiencia del Paciente de la Dirección del Hospital Clínico de Barcelona. Bien, como criterios de inclusión tenemos pacientes mayores de 18 años, pacientes oncológicos en cualquier estadio de la enfermedad y como criterios de exclusión tenemos pacientes pediátricos, pacientes en fase terminal, pacientes con deterioro cognitivo, pacientes con barrera idiomática y pacientes hospitalizados en el momento del estudio. En cuanto a los datos demográficos, lo más característico que podemos ver es que el mayor porcentaje lo tenemos en mujeres, pacientes mayores de 55 años, que está muy relacionado también con pacientes que estaban jubilados y el tipo de cáncer con mayor porcentaje es el de mama. Los resultados se recogieron y se separaron en distintos bloques, donde tenemos información previa, preprocedimiento, durante el procedimiento, postprocedimiento e impacto en la vida diaria. Empecemos con un poquito la información. Se les preguntó si habían recibido la información adecuada. Como podemos ver, hay resultados bastante positivos, un 75% frente a un 25%. Cabe destacar igualmente que aquí vemos como 1 de cada 4 pacientes no recibió la información adecuada. Y viendo un poquito más con los cuestionarios, podemos ver que tanto en información clara, útil y suficiente, se pueden ver resultados semejantes, pero hay que destacar, 1 de cada 4 pacientes no recibió esta información adecuada. Fueron información muy heterogénea, algunos les enseñaron el dispositivo, otros les enseñaron una hoja explicativa o algunos solo tuvieron información del facultativo de manera oral. En cuanto al preprocedimiento, se les preguntó cuáles eran sus mayores preocupaciones. Es verdad que tenemos un 46% que no tenía ninguna preocupación previa, pero si sumamos tanto el rechazo como el dolor, más de la mitad de los pacientes tenía alguna preocupación antes del procedimiento. En los cuestionarios podemos ver cómo mayor miedo de los pacientes era tener dolor, casi la mitad, y es verdad que no tenemos con el tema del rechazo, pero aún así este 33% cada paciente cuenta es significativo. Y en cuanto al tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, me refiero a la colocación de este reservorio subcutáneo, vemos esos datos semejantes donde podemos observar cómo la mayoría de los pacientes se les hizo bastante corta la espera. Pero hay bastantes resultados heterogéneos. Y aquí me quiero parar a explicar la experiencia de una paciente. Dijo en una entrevista, aún estoy esperando resultados del TAC, el dispositivo me servirá para la quimio inminente, estaba mal emocionalmente. Cuando te ponen el aparato es para algo importante. Lo que se ha perdido mucho es la humanidad. En el hospital clínico tienen muchos pacientes con cáncer, pero nosotros es la primera vez. Echo de menos una mano. Por lo tanto, el 3% en la escala de Likert de 1 cuenta. Todos los pacientes cuentan. Durante el procedimiento se vio que la mayoría de los pacientes estaban muy preocupados y en cuanto a en los cuestionarios se les preguntó por la comodidad del procedimiento. Vemos que hay también resultados bastante positivos. Y aquí quiero destacar la intervención enfermera, porque se ve como entre los resultados 6 y 5 más o menos suman unos resultados muy positivos. Por lo tanto, ayudamos a los enfermos a sentirse mejor durante el procedimiento. Somos importantes. Postprocedimiento,
se les preguntó si habían tenido algún dolor después del procedimiento. Se puede ver que a muchos pacientes tuvieron, bueno, la mayoría de pacientes tuvieron dolor después del procedimiento. La mayoría con dolor bajo, aún así se solventaron con analgésicos. Y como podemos ver aquí también, el dolor y malestar es semejante, aún así, es lo que comentan los pacientes, con analgésicos se les solventaba este dolor. Y también se les preguntó cómo había sido la explicación de la cura por parte de enfermería. Podemos ver unos resultados muy positivos, es decir, un 83% frente a un 17%. Aún así, lo que nos gustaría es que el 100% de los pacientes estuvieran contentos con la explicación de la cura. Y con los cuestionarios se puede ver que los resultados son semejantes. Si sumamos los resultados del 1, 2 y 3 de la escala de Likert, sumarían el 17%, por lo tanto, también son semejantes a las entrevistas que se hicieron. Y aquí, en impacto en la vida diaria, es verdad que solo en las entrevistas no se tuvieron en cuenta, sino que no se les preguntó, pero sí en los cuestionarios, donde hay dos puntos claves a destacar, tanto el impacto en la actividad diaria y el impacto emocional. Vemos que también hay resultados bastante positivos. No fueron muy limitantes en las actividades diarias, y en el impacto emocional también fue bastante positivo, como podéis ver en las gráficas. Por lo tanto, para concluir, me gustaría decir que evaluar la experiencia del paciente con datos es fundamental para entender necesidades y no presuponer que es importante para él. Muchos de estos pacientes experimentaron durante el proceso ansiedad o estrés, pero gracias a la intervención de enfermería se solventó correctamente y se sintieron más tranquilos. También este factor lo podemos observar a nivel emocional, posintervención, donde la gran mayoría de los pacientes se encontraban bien. Por lo tanto, es importante remarcar que enfermería tiene que tener en cuenta las características individuales de las personas para implementar estrategias personalizadas y humanizar los cuidados. Yo creo que eso debería ser la esencia de la enfermería. Un poco de bibliografía y muchas gracias. Muy bien, el resto, ¿alguna pregunta tenemos por aquí? Bueno, pues yo tengo una. A partir de los resultados que habéis estudiado, observado, ¿qué planes o acciones pretendéis o habéis comenzado a llevar a cabo para optimizar la satisfacción del paciente? Actualmente estamos trabajando con el Departamento de Experiencia con el Paciente. Queremos implementar a ver si lo digo bien, queremos implementar un sistema ¿cómo lo diría? No sé si es un sistema informático o una app que se llama Medicuo, donde los pacientes podían tener contacto directo con nosotros con nuestra IPA, hablar con ellos directamente y ver cómo ha sido su experiencia, y también eso nos ayuda también a recoger datos. Es un trabajo que se está haciendo ahora mismo casi nuevo. Es decir, está aún en pañales, estamos aún en reuniones para realizar esto, pero bueno, estamos intentando. Porque, a ver, lo que queremos, que evidentemente es muy difícil, pero claro, queremos los resultados los más positivos posibles. Ojalá el 100% de los pacientes estuviera satisfechos, que sería lo ideal, claro, pero bueno, estamos trabajando poco a poco y esperemos que lo consigamos. Mucho ánimo. ¿Alguna pregunta más? Por ahí ya tenemos. Buenas, yo soy Irene, soy del clínico y lo ha explicado súper bien, ¿no? Pero quería remarcar un poquito que todo esto vino por comentarios de los pacientes que había sido la peor experiencia colocarse un portacat dentro de todo el proceso oncológico del paciente, ¿no? Esto fue lo que hicieron saltar las alarmas, porque claro, esto te sienta muy mal, ¿no? Sabemos que no todo lo hacemos bien, pero te sienta mal que lo peor haya sido la experiencia con nosotros, ¿no?
Sí que habéis visto que las encuestas son de hace mucho tiempo y poco a poco sí que hemos ido cambiando cosas. O sea, el cambio grande, pues sí que lo podremos ver en números, ¿no? Pero los pequeños cambios fue que nosotros también a veces damos sobre hecho que nosotros les llamamos las IPAs en nuestro hospital, las oncológicas, ya les explican las cosas, ¿no? Pero muchas veces en estas entrevistas con las IPAs en el hospital estén escuchando muchas cosas al mismo tiempo y no se acuerdan de todo lo que les explicas. Es también muy importante las llamadas de teléfono que se les hacen a los pacientes para recordar que tienen la cita y si tienen dudas. Esa llamada solo ya mejora muchísimo la experiencia del paciente. Y luego que también se sentían muy solos una vez puesto el portacat, el reservorio, perdón, que no sabían con quién hablar, ¿no? El primer cambio que ya hicimos, que esto sí que está implantado, es que ahora ya pues, está la enfermera de referencia que pueden hablar. Otra cosa que se ha puesto también es la imagen clínica dentro de lo que es la historia clínica del paciente, que esto también puedes ir comparando en una cura, en un hematoma, todo el seguimiento. Y ahora pues ya faltará el último paso, pues que será el apps que yo creo que va a ser pues muy bueno y muy satisfactorio. Yo creo que si a día de hoy pasamos las encuestas, otra vez, los números yo creo que nos saldrían ya un poco mejor, pero siempre se puede como acabar de mejorar. Yo tengo otra pregunta. Creo que he visto que cuando habla de os preguntáis sobre la comodidad del paciente en la sala, ¿no? Y creo que la comodidad era alta y nunca una camilla de un angiógrafo fue cómodo. Entonces, ¿se dais sistemáticamente a todos los...? Pero ¿me lo puedes repetir, por favor? O sea, he visto que Sí, pero si ponéis algo de pseudoanalgesia o sedación para colocar los portacats. No podemos pseudoanalgesia. Hacemos mucha... ¿cómo se dice? Mucha contención verbal, bueno, no es contención verbal me refiero, pero intentamos siempre cuando llega el paciente pues tratarlo como si fuera mi familia. A lo que me refiero con la comodidad no es tanta la comodidad, a lo mejor evidentemente con la mesa de la geografía, sino más bien al trato personal con nosotros. El bienestar. Que Vale. Y luego otra cosa, también valorabais las curas post, ¿no? ¿Cómo cerráis la herida? Actualmente realizamos una sutura interna reabsorbible y después realizamos una sutura externa, pero que también es reabsorbible, por lo tanto no quedan puntos fuera. Es como una sutura interna-externa donde escondemos el punto y al final al paciente lo único que le queda es la cicatriz. Y no tenemos que quitar puntos, nada. Cero. Y después, si eso, ponemos un poquito de cianocrilato si hiciera falta, cabe decir. Vale. Nosotros sí que vimos un gran cambio cuando comenzamos a utilizar el cianocrilato, a hacer la sutura interna y luego aplicar el cianocrilato y... quieras que no, al paciente le quitas un gran peso de tener que hacerse la cura cada día durante 2 semanas, por ejemplo. Nosotros aún así sí que les decimos hacer la cura. Una semana no, perdón, es aproximadamente 8 días. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O damos? Ahí. Mi idea era, o sea, como si hacíais una sedación, porque mucha parte del disconfort de los pacientes nuestros, que por lo menos comunican después, es el dolor que han sufrido en el procedimiento. Nosotros solamente hacemos anestesia local, entonces era a ver si utilizabais también alguna sedación, como tipo en las colonoscopias que ponen propofol y tal, a ver si hacíais eso. Y luego el seguimiento, porque nosotros ponemos en radiología intervencionista, ponemos el reservorio, pero luego pasa como si dijéramos a hospital de día, a oncología, el seguimiento del reservorio. A ver si vosotros teníais consulta de enfermería y seguíais vosotros los reservorios que poníais. Nosotros también aplicamos anestesia local, eso como primera pregunta, y sedación solo a pacientes que lo requieren. Muy concretos, exactamente, ¿no? Sí, muy concreto.
Y las curas estamos muy en contacto con los servicios, por ejemplo, de Oncodemama, donde nuestra compañera Irene, que es la referente en accesos vasculares ahora actualmente, está muy en contacto con, lo dicho, con los servicios de oncología, los otros servicios que que han solicitado el reservorio subcutáneo. E incluso les damos un teléfono de consulta directa con nosotros por si tienen alguna duda. Entonces, nuestra compañera Irene pues llaman y se ponen en contacto con ella y pueden solventar alguna preocupación o pregunta que necesiten. ¿Y vosotros tenéis consulta de enfermería? Tenemos una consulta de enfermería, pero en radiología. No tenemos actualmente una consulta de enfermería para la radiología vascular intervencionista. Vale, ¿y la APP estas que has dicho que vais a poner en marcha? Sí, bueno, estamos intentando trabajar en ello. Estamos muy en pañales y desde casa pues los pacientes se podrían poner en contacto con nosotros. Pero con radiología. No, la intención es que fuera con nosotros, sí. Sí, o sea, que fuera. La APP la tenéis montada desde radiología y no desde el seguimiento que hacen posteriormente. Es que aún no tenemos montada la APP, es que ya digo, está muy en pañales, pero la intención es que fuera directamente con nosotros, con radiología vascular intervencionista. Sí, correcto. Vale. Muchas gracias. Sí. Bueno, trabajo en Canruti, en el Germans Trias. Me sorprende un poco, y te quería preguntar por eso, bueno, que lo que estás diciendo, ¿no? Porque nosotros sedamos a los pacientes, portacats, túneles, todo lo tunelizado lo sedamos. La experiencia es 100% es distinta. Y me lanzo la pregunta a todo el mundo, que sois enfermeras. Así a ti te lo tienen que poner, ¿pedirías sedación o local? Me parece que todos diríamos que no sedación, no me quiero enterar de nada, no quiero tener dolores. Yo creo que es básico, yo creo, ya en el 2025 que estamos. Pero me choca porque el clínico es pionero en mi figura. La enfermedad anestesia sale del clínico. Lo que me choca es, ¿no?, que no la tengáis vosotros, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Es que tenemos tanto volumen de pacientes, pero tanto volumen de pacientes que nos solicitan para los distintos servicios para colocar un reservorio subcutáneo, que no daríamos abasto en las salas para sedarlos a todos. Colocamos al día, y más o menos espero que, si no me corregís, entre 3-4 pacientes aproximadamente al día, incluso 5 diría, depende de qué días, de pacientes, más tenemos que solventar las otras salas de radiología con otras intervenciones que necesitan también sedación. Contamos ahora actualmente en nuestro servicio de radiología con 3 equipos de anestesia completos, pero uno es para, digamos, periféricos body, otro para neuro y el otro para resonancias, ecografías, TACs que necesiten sedación. Entonces, claro, hay tanto volumen de trabajo que si los llevamos nosotros también o sea, mi figura existe en neuro, existe en body, sí. rayos, o sea, mi figura también pero es porque existe es que tenemos muchísimo volumen de nosotros trabajo. también, pero vengo a referir que al final es que mucho volumen, pues que un portacat son 15 minutos. Es que son 15 minutos, son 20 minutos. Un fentanyl, o sea, bueno, lo que sea, de drogas, le puedes poner lo que quieras, ¿no? Un propolazo si quieres, pero que es un momento, me refiero que independiente, que sí que tienes mucha faena, igual que la que tengamos nosotros, me refiero, pero con esta figura de enfermera anestesia por cada sala, como estamos nosotros, nuestra figura es, ¿no?, un anestesista, una enfermera, otra enfermera, o sea, por aquella sala, con el trabajo que haya. Me refiero de portacats, embolizaciones, QTAEs, lo que sea, ¿sabes? O sea, tenemos una agenda y nosotros los dormimos a todos, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo entiendo, pero es que no llegamos a... ¿Sabes lo que me venía a referir? Era a que, como nosotros hacemos el clínico, me extraña que en estas salas, y que creo que es evidente que se necesita sedación y que se precisa sedación a los pacientes, no se ofrezca ese servicio, ¿sabes? A los pacientes, no estoy directamente en las consultas de oncología, por lo tanto no sé directamente si se les ofrece o no se ofrece. Por lo tanto, eso es desconocimiento mío total. Pero cabe decir que si llegáramos a sedar a todos los pacientes, que sería lo ideal, como bien dices, porque es que, claro, la comodidad del paciente no tiene nada que ver una cosa con la otra, a lo mejor no podríamos
realizar algún otro tipo de intervencionismo, aunque sean 15 minutos, porque también nos piden mucho volumen de trabajo de otros tipos de intervencionismo. Ya hablamos de colocación, de endoprótesis, por ejemplo, embolización de malformaciones, Sí, es metales decir, también, hay sí, mucho más. volumen. Bueno, Te podría terminamos. decir que no se excusa, pero... Ernesto, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Ya no tenemos tiempo, ¿vale?